¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en un lugar de Santiago, en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia. Este programa, como ustedes saben, sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos. Estamos en Facebook y en Twitter, en El Vecino Normal. Entonces, cuando son las 20 horas del día 8 de mayo, estamos aquí empezando el programa con un invitado. Él es Esteban Silva Cuadra, cientista político, sociólogo, comentarista de Hispan TV, Telesur y RT en español. Y tenemos muchas cosas que están pasando a nivel internacional y también nacional, y quisimos abordar con él este tema porque nos parece que su visión podría despejar muchas dudas que a lo mejor pueden tener los telespectadores. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, gracias, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Y un gusto estar con todas y todas las personas que nos ven en tu programa. Bueno, Esteban, no podemos dejar de preguntarte, porque esto está caliente, eh, esta, este intento de invasión en Venezuela, que a nuestro juicio, por todas las evidencias que hay evidencias, hay contratos firmados de estos grupos terroristas tipo Blackwater, que tienen contratos firmados con Guaidó. Hay militares norteamericanos detenidos, tomados prisioneros y confesos de que el gobierno norteamericano está involucrado, a pesar de que, por supuesto, el gobierno norteamericano lo niega, ¿cierto? Pero sabemos que el gobierno norteamericano, dicho por ellos mismos, Mike Pompeo decía, nosotros mentimos, y engañamos, y se reían hace 3 años atrás en un video, lo tengo ahí. Lo pasamos una Porque vez por fue aquí. jefe de la CIA, Mike Correcto, Pompeo, correcto. de la Central de Entonces, Inteligencia Americana. Para Sí. nosotros esto es de la mayor gravedad. No solo porque es tremendamente grave que un gobierno externo, con la ayuda interna, quiera derrocar a un presidente legalmente y legítimamente elegido, a pesar de que ellos no están de acuerdo con eso, pero es legítimamente electo, no solo para la trascendencia que tiene para Venezuela, sino para toda Latinoamérica. El hecho de que Venezuela eventualmente caiga en manos del imperio nos afectaría a nosotros todos de manera muy grave. Entonces, ¿cuál es tu visión de este tema? Bueno, ¿Cuál es el alcance que sí. tú le ves? ¿O cómo? Ahora, la verdad es que esto tiene un alcance global para las personas que nos están viendo. Y a propósito de tu pregunta, la República Bolivariana de Venezuela ha sido sometida, el pueblo venezolano y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y antes lo fue el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, a una política de agresión internacional por parte de la administración norteamericana de Donald Trump, eh, insólita y probablemente en la historia moderna de América Latina y del mundo, no se conocía una agresión de tantas formas, tan diversas, tan múltiples y brutales, externa de injerencia en los asuntos internos de un país soberano como la que está viviendo y ha sido sometida Venezuela en estos últimos años. La verdad es que la lista es impresionante. Yo solamente quiero mencionar algunas e ir exactamente a la pregunta que tú me hacías sobre los últimos acontecimientos. Venezuela y su gobierno ha sido sometido a una política de sanciones unilaterales en materia comercial, en materia incluso respecto de los activos petroleros y de las empresas que tiene Venezuela. Por ejemplo, la empresa Citgo, que fue confiscada, que tiene instalaciones, que tiene además una
un proceso de refinamiento del petróleo, una parte a través de su instalación y su industria en Estados Unidos, ¿no? Que además tiene, para que las personas que nos están viendo, tiene una cantidad no menor de gasolineras, ¿no? En todo el país de Estados Unidos. Eh, y, por ejemplo, el gobierno norteamericano expropió sin ningún tipo, por supuesto, de indemnización de naturaleza ninguna, ¿no? Se quedó con Citgo, ¿no? Con el supuesto de que se lo va a transferir a un gobierno títere, ¿no? Inexistente en la institucionalidad y la realidad venezolana, que creó y que designó con un auto designado, que es una cosa además insólita, que el presidente, un diputado, presidente de una eh, institución que está en desacato, además desde el punto de vista institucional, como es la Asamblea Nacional Venezolana, y se autoproclamó presidente. Recordemos que cuando se autoproclama presidente este señor Guaidó, 15 minutos después, por Twitter, Donald Trump lo reconoce, ¿no? 15 minutos después, era parte de una operación, ¿no? Bueno, la incautación de recursos de venezolanos como Citgo, la incautación de cuentas de millones de dólares correspondientes al fisco, a las arcas venezolanas, ¿no? Porque es un país petrolero, ¿no? Políticas de boicot frente al transporte marítimo que agravan las posibilidades y encarecen el costo de los alimentos, los medicamentos y de otros bienes innecesarios que requiere un país como Venezuela. Eh, Políticas de mercado negro, boicot, acaparamiento, el intento hace no mucho tiempo atrás, se recuerdan, con drones de asesinar al propio presidente Nicolás Maduro. O sea, todos los días la lista es interminable. Yo de verdad creo que un país que ha resistido de una manera heroica y soberana a una agresión imperialista que ha gastado millones de dólares de todas las maneras posibles e imaginables que hayamos conocido en la historia moderna de las agresiones e injerencias extranjeras de una potencia como los Estados Unidos de América y su gobierno y su institucionalidad en contra de un país y de su gobierno. O sea, desde que se crea un presidente títere inexistente y se hace que tanto Estados Unidos como sus aliados y gobiernos vasallos, por ejemplo el caso de Chile, reconozcan a este señor Juan Guaidó y desconozcan al presidente constitucional de Venezuela, que además fue electo democráticamente, que por supuesto los norteamericanos desconocieron las propias elecciones que son soberanas en cada país. Bueno, es una larga lista de agresiones, es muy brutal, y de sanciones económicas que tienen un peso gigantesco. También quiero mencionar otro, la verdad es que no quiero extenderme porque es mucho, como por ejemplo el financiamiento de el boicot y sabotaje a los sistemas básicos venezolanos. Concretamente, eso tiene una explicación en los apagones del servicio del suministro eléctrico. Hoy día también lo hay respecto del servicio de agua potable, etcétera. O sea, Venezuela y su gobierno y el pueblo venezolano han sido sometidos a la más feroz, brutal política de agresión externa que conozca la historia, boicot y de bloqueo criminal, ¿no? Y ha resistido por mucho más años, pero la verdad es que con Salvador Allende. Pues bien, con los gobiernos del presidente Chávez
con una brutalidad enorme. Y ahora, y yendo a tu pregunta, por eso es tan grave, porque acabamos de asistir a una nueva operación. La verdad es que uno pierde en el tiempo si sumamos la cantidad de operaciones de agresión, de injerencia violenta. Recuérdense, ahora me estoy acordando de una, el año pasado, en febrero del año pasado, que contó con el patética presencia de Sebastián Piñera, presidente de Chile, que fueron sobre pretexto de una supuesta ayuda humanitaria, ¿no? Y se hizo ahí un concierto financiado, por cierto, por las transnacionales y con dineros norteamericanos, ¿no? Para una supuesta ayuda humanitaria para intentar una agresión a la frontera y a la soberanía del propio Venezuela, y se vinieron, ¿no?, con una mano adelante y otra atrás, por decirlo así, y todas las promesas que habían hecho, porque hubo una del pueblo venezolano, de sus instituciones, daron sin nada ocurriendo. Hace unas semanas atrás hubo otro incidente que fue un barco que fue desviado y que finalmente chocó, espoloneó a una patrullera marítima de la Armada venezolana y que después se fue hacia una isla del Caribe que iba llena en su interior, que era un barco supuestamente de pasajeros, que no quiso detenerse, ¿no?, que estaba ya navegando en aguas jurisdiccionales venezolanas y que iba llena de, al parecer, estos contratistas, estos mercenarios. Entonces, la verdad es que con el último intento, que es un intento de invasión por la vía marítima, y creo que es muy importante detenernos en esto, hay un nuevo intento ahora de obstruir y de agredir a Venezuela a través de la vía marítima, particularmente en un momento de pandemia mundial, ¿no? En que hay menos aviones en el mundo circulando y volando, ¿no? Y en donde las rutas marítimas son estratégicas para el comercio y particularmente para proporcionarse de bienes, servicios, medicamentos, alimentos a un país, a cualquier país del mundo, ¿no? Y creo que esto es muy relevante de señalarlo, porque previo a esta agresión, a esta última agresión, quiero recordar otra, lo que pasa es que hay que hacer un recuento, y es que el propio gobierno norteamericano, presidido por Donald Trump y con sus voceros como Pompeo, como tú señalabas, que la verdad es que se ha transformado en una administración no solo en un matón del planeta, en un estado forajido, ¿no?, que toma decisiones de sanciones económicas, unilaterales y de presión a otros para que sancionen países, no solo Venezuela, estamos hablando de Cuba, Nicaragua, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Siria, estamos hablando también que está en el marco de un conflicto con China y de sanciones hacia China, hacia Rusia, etcétera. Pero además, con el caso de Venezuela ha sido muy brutal porque obviamente está más cerca, está en lo que en la doctrina Monroe, América para los norteamericanos, está frente además a la necesidad no solo de combatir ideológicamente a la revolución bolivariana que plantea el socialismo del siglo XXI, sino que de hacerse del recurso petrolero estratégico que está más cerca, ¿no? Ya se hizo algunos activos de Venezuela que están en territorio norteamericano, obviamente para los norteamericanos esto es estratégico. Entonces, declararon que armaron otro montaje que es previo a esto, y por eso me extendí un poco, construyeron el siguiente montaje, construyeron de que había un cártel de droga en la cual estaba vinculado desde el presidente Nicolás Maduro, pasando por los principales líderes del gobierno de la Revolución Bolivariana, ¿no?, como el propio ministro Padrino, que es el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y otro, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no?, y de la promoción del presidente, del comandante Chávez, ¿no? Entonces construyeron de que la droga, había un cartel de droga, que todo el mundo sabe, la verdad, no hay que ser erudito ni experto en estos temas, de que por esa zona del mundo prácticamente el nivel de tráfico de droga es casi inexistente, por la zona que le achacan a que está operando
supuestamente el gobierno venezolano, y construyeron esta idea de que aquí hay un cartel, y construyeron una operación, y cual película del oeste, de western, ¿no? Hicieron un llamado internacional poniendo precio a la cabeza de la captura del propio presidente Maduro y otro dirigente en varios millones de dólares. Y este es el preámbulo de esta operación oscura, terrorista, pero que hoy día está basada en una cuestión que es muy preocupante y muy grave, que siente un hecho en esta escalada de agresión internacional extremadamente grave, y es que se establece, bueno, primero le pusieron precio, les armaron con la Fiscalía Norteamericana un supuesto caso, todo esto es montaje, ¿no? Y despacharon barcos de guerra, supuestamente para control de los flujos y el tráfico marítimo, ¿no? De droga, que no es más que mover fuerzas de guerra marítimas para bloquear el transporte de los flujos marítimos civiles hacia Venezuela, por un lado, ¿no? Y por otro lado fue la base de esta operación que, insisto, siente un precedente extraordinariamente grave, que es que se terciariza a través de los llamados contratistas privados, es decir, con mercenarios pagados, de guerra, son. contratistas de guerra que han operado en estas guerras de rapiña, Claro, que el imperialismo en Irak, norteamericano ha operado, ¿no? Entonces, tú primero construyes un caso, haces un montaje, señalas que el gobierno, que desconoces por de pronto, aún teniendo un presidente títere, que no tiene ningún respaldo y ningún peso interno, que ha quedado claro, pero además pones precio a su cabeza. Y se presta para esto este pseudo presidente, Juan Guaidó, ¿no? Con sus principales asesores, que además está en una posición absolutamente dividida, y firman un contrato, ¿no? En que a esta empresa contratista norteamericana de mercenarios se le entregaría X cantidad de millones de dólares para una operación supuestamente quirúrgica. O sea, son operaciones de terrorismo y hechas por contratistas que en el fondo y en la práctica son mercenarios, ¿no? Pagados al mejor postor, y que intentan este ingreso marítimo, ¿no? Que fue frustrado porque yo creo que no solamente es una operación que tiene pies de barro, sino que además estaban infiltrados. Yo creo que hay un buen sistema de defensa e inteligencia por parte del gobierno bolivariano y de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Pero que ha demostrado además que era una operación burda, pero que probablemente es un ensayo progresivo, ¿no? En la larga cadena, insisto, que he querido comentar y por eso me extendí, de agresiones de todo tipo, desde las más estrambóticas hasta las menos, ¿no? Pero que son extraordinariamente graves. Entonces, ahora, han sido derrotados, hay norteamericanos que son exmarines, incluso hay pruebas contundentes de que hay gente que estuvo hasta en los entornos de guardias de seguridad, el propio Donald Trump, sí, ¿no? Que están detenidos. El propio entorno, uno de los asesores principales, este Rendón, que además fue asesor de estrategia para la campaña presidencial de Sebastián Piñera, o al menos estuvo en alguno de sus aspectos, ¿no? Que es un mercenario de las comunicaciones al servicio de estos gobiernos de derecha, empresariales y neoliberales. Este señor Rendón, que es asesor, ha tenido que reconocer, tratando de salvarle la cara a Juan Guaidó. Pues bien, hoy día la Fiscalía Nacional de Venezuela ha tomado la decisión en función de las investigaciones y los procedimientos, el proceso que también de encargar en captura tanto a Guaidó como a un conjunto de personas que están vinculadas a esta operación de bandidaje, sí, insisto, y de operación terrorista. Pero yo quiero volver a insistirte que es súper peligroso que además la nueva movilidad ya no sea que los gringos vayan directamente,
porque es muy difícil. Pueden tener mucha infraestructura y poder de guerra, Sí. ¿no? Pero una cosa es cómo entran y otra cosa es cómo salen de ahí. Y la concepción que tiene el gobierno y el pueblo venezolano es la defensa de todo un pueblo. Sí. Y por tanto tiene un nivel de organización y movilización que ha permitido que enfrentar esta y muchas otras intentos de agresión e impedirlo. Un alcance solamente para no extendernos más, porque quisiera preguntarte algo relacionado con nuestro país. Tú estás dando a entender, por todo el desarrollo que hiciste, de que hay una escalada como preparando mayor. Yo creo que hay muchos antecedentes que a lo menos sugieren que van a insistir en estas operaciones. Sí, ¿no? O sea, esta gente supuestamente quería un golpe, entre comillas, quirúrgico, claro, ¿no? Tomar un aeropuerto y llevarse a luego Maduro. una operación comando de gringos con estos apatrias, porque propios de derecha o de cualquier ideología con franqueza es impresentable en cualquier parte del mundo. Yo creo que la verdad es que quien atenta contra su propia tierra y su propia patria, independientemente de la ideología, desde mi punto de vista, no tiene presentación ninguna. Entonces, sí creo que es parte de una serie de planes que van a seguir. Lamentablemente hay demasiadas señales y antecedentes internacionales, ¿no? Que yo no, otra cosa es si lo pueden hacer, otra cosa es si lo logran, que yo creo que no va a ocurrir, pero de que van a seguir, no tengas ninguna duda. Pero si tenemos un largo historial, es profusa la cantidad. Entonces, la verdad es que una locura. Solo una última reflexión, ¿sabes lo más increíble? Es que se ha transformado el tema de Venezuela, que ahora aparece menos, pero en el caso de los medios de comunicación chilenos, yo no he visto nunca un nivel de intoxicación, de mentiras, de fabulación, de presentación distorsionada de la realidad por parte de los grandes medios de comunicación, en particular los de Chile, sobre una realidad como la venezolana. Y les ha quedado claro, y les ha quedado, ¿sabes en qué se ha notado esto? Mira, la semana pasada hubo 250 y tantas venezolanas y venezolanas, familias venezolanas, que retornaron al país en un vuelo Viasa, enviado por el gobierno venezolano, que retornaron a Venezuela procedentes de Chile. Yo sé que hay muchos compatriotas venezolanas y venezolanas que por razones económicas están en Chile y que son bienvenidos desde mi punto de vista. Y siempre el derecho a migrar es un derecho que todas y todos tenemos que defender y acogerlo. Pero se había transformado en el tema de la migración también en un tema de manipulación política, en el caso chileno, ¿no? Y aquí hay una cosa clara. Mira, los indicadores, las cifras del manejo que el gobierno y el pueblo venezolano ha hecho frente a la pandemia del COVID-19, a propósito de lo que vamos a hablar sobre lo que pasa acá en Chile, son contundentes. Mira, a pesar de que aquí tratan de mostrarla, mira, aún los Mañanis cuando muestran las cifras, muestran que Venezuela es uno de los países que tiene más test, ¿no? Verificación de test, y que tiene, por supuesto, un nivel de control y de mortalidad más bajo en el manejo de esta pandemia que nos está azotando a todas y a todos nuestros países. Entonces, por ahí no pudieron, ¿no? Entonces, ahora el problema es entonces agredirlos con gringos, con botes, con mercenarios, y construyendo mentiras y mentiras y mentiras, pero la verdad que no han podido por ningún lado. Curiosamente, los países que han manejado más mal el problema del COVID son Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, con ese Chile, desalmado de Bolsonaro. Ahí Chile. Tenemos 4 países Aunque que tienen algo en común. En Chile, Piñera, que tiene mucho en común con la misma estrategia de Bolsonaro y de Trump, que lo llamó antes de ayer, no sé para qué, si le iba a pedir algún consejo. Recuerden que Piñera tuvo una actitud tan vasalla, a propósito,
tan subordinada y vergonzosa para mí como chileno, como ciudadano Hasta las Fuerzas chileno, Armadas se que molestan. se fue a la Casa Blanca el año pasado y puso la bandera chilena dentro de la bandera norteamericana, como evidenciando que quería ser una colonia norteamericana, ¿no? Que es una afrenta a la bandera nacional chilena. En cualquier país del mundo, ¿no? Un presidente así sería rechazado. Ahora, Piñera es rechazado por otras razones también, pero eso pasó desapercibido porque lo manejaron bastante. Pero, en definitiva, lo que te quiero decir es que, ¿qué los une? La idea de privilegiar, ¿no?, la economía, el funcionamiento del gran capital, de la economía de los grandes, por sobre la protección de la salud de los trabajadores y de los pueblos. Y creo que ahora en Chile nos han hecho jugando a una cierta mixtura discursiva y metodológica distinta probablemente que Bolsonaro y que Trump. Ya llegamos a Chile, Sí, digamos, claro. Paseando por varias partes. Entonces, no puedo dejar de preguntarte, no puedo dejar de preguntarte, Esteban. Hoy día salió un artículo que me llamó muchísimo la atención y me impactó muchísimo. El Mostrador, donde habla el impacto del COVID. De partida supimos que la semana pasada las cifras se le arrancaron al gobierno. Bueno, subieron exponencialmente, arriba claro, a los 1.200 y de ahí y a las los comunas más pobres son las más afectadas, con cifras reales. Un estudio hecho por profesionales de la salud que se lo mandó al gobierno. Un estudio que aparentemente se ve un estudio muy serio, con muchos índices, y me llama mucho la atención. Las comunas que partieron con la cuarentena, las comunas ricas, que son las que trajeron el virus al país, son las menos afectadas, por los índices que tienen, digamos. Y las comunas más pobres que los trabajadores han tenido que trabajar, que viven hacinados, que viven muchos en recintos muy pequeños, y tienen que salir a trabajar y andar en el transporte público todos juntos, qué sé yo, han sido las más afectadas, y los índices son, pero, qué sé yo, casi 5 o 6 veces más grandes que las comunas más ricas. Entonces, eso nos marca una vez más la desigualdad en este país. ¿Qué nos puede decir de eso? Muchas cosas, pero a ver, yo te diría 3 cuestiones. La primera, quizás reflexionar un poco, poner un contexto cortito para las personas que nos están viendo. Está lleno la televisión de señal abierta, los matinales particularmente, de todo tipo de opinólogos, particularmente el señor Lavín, que lo pasean de un lado a otro, para subirlo como posible candidato presidencial. Lo digo a la pasada, pero bueno, eso es otro tema. Y de todo tipo de opinólogos, pero que al mismo tiempo son los mismos, ¿no? Que piensan más o menos lo mismo, igual, ¿no? Frente, además, todos los días tenemos una puesta en escena, todos los días, entre las 10 y las 11 de la mañana, que es sobre la cual se juega el gobierno, ¿no? Que es esta puesta en escena en donde está Mañalich o la subsecretaria Daza o el subsecretario de redes asistenciales con su correspondiente máscara, ¿no? Mascarilla, ¿no? Y dan las principales cifras de contagiados, de test realizados, de quienes están recuperados. Bueno, y a lo largo de todos estos días, desde que se empezaron a tomar las primeras medidas. Entonces, yo quiero señalar 3 cuestiones a propósito de esto. La primera es una afirmación como clave de lectura de lo que voy a señalar sobre lo que tú me planteas. Primero, yo creo que la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, al comienzo, en marzo, cuando toma la decisión y anuncia al país un estado de catástrofe nacional, que implica desde el punto de vista constitucional la facultad del presidente de decretar en la catástrofe nacional, sacar a las Fuerzas Armadas, el ejército, a las calles, decreta inmediatamente toque de queda en todo el territorio nacional
de 10 de la noche a 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana. 5 de la mañana, perdón. En circunstancias, al mismo tiempo, no tomó la decisión el gobierno, ¿no? De gestar medidas de cuarentena social, es decir, de cuarentena más drástica, en la mayor cantidad o la mayoría de las comunas, particularmente las comunas, y en otras regiones muy importantes, ¿no? En circunstancias entonces había un toque de queda, medida que no tenía ninguna vinculación, más que, y otras, pues son una serie de medidas, que entonces la primera consideración que quiero señalar, yo creo que el gobierno de Piñera tomó la decisión del estado de catástrofe nacional con todas las medidas que eso conlleva, y la hegemonía que estaba desafiada por parte del movimiento social, en lo que se conoce como estallido social o levantamiento social. Por lo tanto, esa fue su prioridad. Y luego, cómo enfrentar el COVID de una manera mucho más parcial y sectorial. Eso es lo primero. Esa es la primera consideración que quiero hacer, porque ese es el contexto que explica por qué, por ejemplo, comunas como las del Barrio Alto, conocidas como Las Condes, Barnechea, Vitacura, Providencia, y luego se extendieron a Ñuñoa y otras, entraron inmediatamente en cuarentena, y no las comunas populares donde hoy, como tú bien señalas respecto de ese estudio, tienen la mayor cantidad, no solo hoy día, de crecimiento exponencial de los contagiados, que tienen las mayores tasas de incidencia en enfermedades respiratorias broncopulmonares en este periodo que se acerca ya de otoño hacia el invierno, donde hay menos camas UCI y capacidad hospitalaria y del sistema público de salud, que, ojo, estoy convencido que la lucha, los resultados de la gran lucha por salvar personas, no es un mérito de esta puesta en escena todos los días que vemos con Mañalich y compañía, que además se contradice, dice un día que estamos llegando a la meseta, después que estábamos llegando, también contabilizó las personas que fallecían como recuperados, después retrocedieron sobre esto, pero cierto, han logrado un control de los medios de comunicación y de una construcción de sentido común en un eje central, que es sostener que el indicador principal es que tenemos menos fallecidos, ¿no? Por lo tanto, en tasa de contagio respecto de mortalidad, respecto de otros países, como que ese fuera el problema que tenemos con nuestros adultos mayores, con nuestra gente, etc. Entonces, por eso digo que la gran lucha por la mejoría, por enfrentar, no es mérito ni siquiera de este gobierno, cuando se logra, sino que es de los trabajadores de la salud, del sector público en salud, que por tantos años han luchado en contra de estas lógicas neoliberales, han desfinanciado el sistema público, el Fondo Nacional de Salud, en función de la salud privada, de las ISAPRES, etc. Entonces, la verdad es que estos indicadores son alarmantes, no solo alarmantes, dramáticos, porque desnudan la pobreza, desnudan la desprotección en que se encuentran millones de chilenas y chilenos, en particular el pueblo trabajador. Y además las medidas económicas que supuestamente cuando tú pides y tomas medidas de aislamiento social, de cuarentena, particularmente aquellos que no tienen trabajo o que viven en el sector informal de la economía, ¿no? Y que tienen que salir para comer todos los días, si no hay un paquete de ayudas de verdad, ¿no? De ingresos familiares sustantivos, si se imponen políticas como que sean los propios trabajadores desvinculados los que tengan que pagar con su seguro de cesantía proporcionalmente el hecho de que queden sin trabajo, etcétera. Es decir, que finalmente una crisis como esta la empiezan a pagar siempre los trabajadores, el pueblo, y se busca salvar a los bancos, los grupos económicos, etcétera. Entonces, yo en ese contexto creo que este informe es terrible y muy alarmante,
y creo que tenemos que tomar conciencia de la necesidad del autocuidado y de la solidaridad entre las y los ciudadanos y en las organizaciones para ir en ayuda, en apoyo, para pasar este periodo tan duro de cuarentena, sobre todo en el mundo popular, con el mayor nivel de solidaridad y con posibilidad de que nadie tenga que sufrir hambre y mayores vicisitudes en un momento tan duro como el que estamos viviendo. Ok, el pueblo ayuda al pueblo, como se dice. Como dice en la campaña, además, Sí, el claro. pueblo ayuda al pueblo, Bueno, de Unidad Social y de otras organizaciones territoriales. bueno, Esteban, lamentablemente el tiempo es implacable, así que tenemos que terminar el programa. Muchas gracias podríamos seguir conversando un buen rato más, ¿cierto? Pero tenemos que terminar. Muchas gracias a ti. Gracias, queridos telespectadores, por su audiencia. Esperamos contar con ustedes el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia. Muchas gracias. Buenas noches.